En el mismo edificio coexistían tres escuelas, el CEPEN 28 a la mañana, la escuela 188 a la tarde, y nosotros nos incorporamos a la noche. Eso obviamente originaba ciertos problemas, ciertos roces por la utilización del mismo espacio. Ese fue uno de los temas más preocupantes. En el 2000 fue un año muy difícil para el CEPEN porque en ese momento el CEPEN 28, que trabajaba casi en conjunto con el 57 y con la escuela 188, se va a su edificio y la escuela, y nosotros siempre dependimos del CEPEN 28. Entonces nosotros nos quedamos sin computadora, nos quedamos sin biblioteca y estaban todos los cargos. Y trataban desde la dirección de educación, trataban de que los cargos estuvieran ahí, pero no teníamos nada. Dio un conflicto muy importante con la escuela número 188, así como él tenía un nombre para el lugar. Yo le llamé al profesor Ferrer, tenía un nombre para este lugar, para el CEPEN cuando estaba en sus comienzos. Yo en el momento ese sector lo llamaba el pasillo de Siria, porque la verdad que estábamos prácticamente divididos por una pared que no podíamos pasar para el otro lado. O sea, nosotros no podíamos ni siquiera mirarnos, porque si no teníamos problemas entre las escuelas. Pero bueno, fue una época difícil, pero a mí me amenazaron con quemarme el auto. Bueno, de todo me pasó, pero nunca me pasó nada. Gracias a Dios he sido protegida siempre y hemos podido salir adelante. Y en ese momento, en el 2001, yo estuve en la dirección estuve hasta mediados del 2004. En ese momento es la etapa de que la escuela empieza a crecer y se hace necesario tener nuestro propio espacio. Pues hicimos una movida muy interesante que fue en una de las exposiciones anuales que había de turismo. Redactamos una nota al gobernador que estaba en ese momento, que era Sovich. Hicimos un pedido de edificio propio. Nosotros cuando empezamos, acá al lado, estábamos en lo que hoy es la escuela 188, que en ese momento era a la mañana funcionaba el CEPEN 28, a la tarde la escuela 188 y a la noche nosotros. Hicimos este pedido, juntamos 1.700 firmas entre los días de la exposición y pusimos planillas para que la gente en el pueblo firmara este petitorio. Me acuerdo que dejamos en el CUMEPEM, en la farmacia del instituto, digamos, en lugares que la gente iba, en pinturerías, cualquier rencazo, y juntamos 1.700 firmas y al año siguiente se empezó la construcción de este edificio. Lo hicimos con Elvia Fosbury y con Blanca Benítez, que en realidad Blanca nos daba vía libre ella por ahí era más cautelosa con esto, porque Blanca era muy respetuosa de las vías jerárquicas, y nosotras una noche nos enteramos que estaba en el hotel del instituto, estaba el gobernador, estaba la que era ministra de educación, y dijimos, le mandamos la nota, vamos, y la encaramos, y bueno, fuimos con Elvia, nos fuimos como a las 11 de la noche, y estuvo buenísimo porque bueno, al año siguiente se empezó la construcción de este edificio, que entiendo que le faltan algunas partes. En este lugar había unos rollizos siempre, era un lugar como un descampado con rollizos que eran de Comanesa. Y bueno, y cuando empezó la obra, insistimos para hacer una excursión, una visita de obra. Y bueno, y yo fui a hablar con el ingeniero, que era el Ojeda, y sí, nos dieron el ok y vinimos y sacamos esas fotos. Los chicos pidieron unas herramientas y se sacaron fotos con los cascos, las palas, los picos. Sí, claro. Muy bueno. Como para que tuvieran idea. Es más, nos dieron bastante bolilla, porque nosotros queríamos intervenir en lo que era el proyecto. Para lo que son los planes de obra pública, nos dieron bastante bolilla. Pero bueno, eso estuvo bueno.
Bueno, y así fue, bueno, después durante el año 95, con la asesora pedagógica y el director, teníamos que establecer cuál iba a ser el plan para cuarto año. Y bueno, no nos parecía atinado volver otra vez al comercial, que era la única oportunidad que había en San Martín, comercial o BOD, porque veíamos que los chicos repetían por contabilidad, no querían contabilidad. Entonces, bueno, decidimos que en esta localidad hacía falta algo que abriera también a lo que era productivo para la localidad, y elevamos un proyecto de plan de estudio porque ninguno de los que tenían en Neuquén nos conformaba, y hicimos la presentación del plan de estudio con las asignaturas y cómo iba a ser la organización del BES, que era el bachillerato con especialidad en servicios turísticos. Los chicos están en tercer año y nos dijeron tienen que abrir una orientación, y era en la época de la Ley Federal de Educación, donde se estaban cerrando todas las orientaciones diferentes, y nosotros creamos una orientación y dijeron, no nos la van a aprobar ni locos, y nos aprobaron, que fue con la universidad. Hicimos el bachillerato con especialización en servicios turísticos, que era BEST, la sigla. Creo que sigue, ¿no? Éramos the best, los Best, mejores. Bueno, mi hija es fue muy impresionante porque venían las profesoras y los profesores de la universidad y armaron el diseño curricular con el cuerpo docente acá, y bueno, también eso fue como, yo siempre le reconocí a Marcelo la capacidad de habilitar cualquier idea que se nos ocurriera, por más insólita que fuera. Esto que te digo, abrir una orientación en un momento en que se cerraban todas las orientaciones, y fue muy interesante porque bueno, nos habilitaron un montón de como diría, estaba Luz Zapac de intendente, me acuerdo que nos habilitaba la posibilidad de ir en lancha a Quiraquina, de ir al cerro, bueno, fue súper interesante. Sí, fue un poco contrarreloj también, porque ese fue el año, o sea, como dije antes, entramos y en abril se abrió tercer año, y claro, había que presentar antes de agosto, a fin de agosto, la propuesta para que se aprobara la creación de un cuarto año al año siguiente, y bueno, y ahí lo que nos quedó del año se fue armando el plan con mucho trabajo de tu parte también, de coordinar todas esas actividades, tanto con la universidad como los primeros contactos para después habilitar las prácticas, ¿no? Entonces hubo que ponerse en contacto con guías, con la Secretaría de Turismo, bueno, con con el ENSATUR que ya estaba, así, con todos los entes relacionados con el turismo, para que los primeros alumnos ya al año siguiente pudieran hacer prácticas en distintos lados, ¿no? Se logró como parte de estas prácticas un convenio con parques para que los chicos hicieran estuvieran cobrando el famoso pase verde. Era los primeros años del pase verde, fue muy resistido en la localidad. Yo tuve un dolor de cabeza muy grande un día porque los chicos prácticamente a 2 de ellos los secuestraron dentro de un micro por querer cobrar eso. Bueno, pero bueno, a través de la cooperadora que se armó en ese momento, con docentes, con padres, con los mismos chicos, se logró un convenio para que se pudiera que parte de la recaudación, esos son los convenios que hacía Parques en ese momento, quedara para la escuela. Por supuesto, una parte era para reconocerle el trabajo a los chicos, que la pasantía fuera medianamente paga, y una parte también quedaba para algunos insumos para la escuela. Así que eso también fue interesante. Bueno, todos los comienzos de lo que fue el plan de especialización en servicios turísticos, el profe a cargo de las prácticas y de algunas de las materias era Pablo Sad, que realmente trabajó muchísimo en esos primeros años como organizador de las materias específicas de la orientación, realmente. Hay muchos de los chicos que cursaron esos primeros años del BES, hay chicos que terminaron siendo maestros también, y eso también es un detalle muy importante, porque no solo sirvió para abrir, que en general uno piensa que las orientaciones algunas son cerradas y otras abiertas. En este caso el BES sirvió como apertura a otro
a otras posibilidades de los chicos. El proyecto de radio surgió con un grupo de profesores de acá de la escuela, entre los que estaban Martín Farías, Paula Tarelli, Ana María Tapia, Gustavo Guardia, y bueno, se nos ocurrió la idea de poder tener una radio para la escuela. Para poder hacerlo, usamos el Plan Mejoras. En esa época el Plan Mejoras no te permitía comprar equipamiento, así que pensamos que lo que podríamos hacer es conseguir un transmisor prestado, que se lo pedimos a la escuela de Meliquina, y luego con las horas que nos pagaban como docentes para el proyecto de radio, una radio que en realidad no existía, pero que de esa manera con Meliquina pudimos empezar a trabajar, con las horas que nos pagaban por la radio pudimos lograr comprar el transmisor. Y bueno, y a partir de ese momento poder tener una radio propia. La intención que teníamos cuando creamos la radio es que sea un espacio para que todos nos podamos expresar, los alumnos, alumnas, profesores, profesoras, directivos, directivas. Para mí fue muy importante poder participar de este proyecto porque nos dimos cuenta de que podíamos hacer entre todos lograr cosas, y los alumnos y alumnas en ese momento estaban muy motivados y contentos. Había muchos programas de radio de alumnos, y lo que nosotros queríamos era que ellos tengan un espacio para poder decir lo que ellos quisieran, para poder poner la música que ellos quisieran, y que sientan de que la radio era de ellos y de ellas. La verdad que fue muy gratificante escuchar a los alumnos y alumnas hacer programas, ver cómo eso pegaba en sus familias, que las familias sintonizaran la radio para escuchar a sus hijos, a sus hijas. La verdad que eso fue lo más lindo de haber trabajado en ese proyecto. Así que espero que la radio siga muchos años más, que cada vez más participen los alumnos y alumnas en las tomas de decisiones, en la elección de la música, en que tengan sus programas, en que puedan hacerse propia la radio, y de que se convierta en una verdadera radio educativa. Bien, desde el área de ecología tratamos que eso, de abrir la escuela a la comunidad. Tenemos varios así proyectos que nos van acercando. Para el Día del Medio Ambiente llevamos a cabo un intercambio de plantines por alimentos no perecederos. Esos plantines hay un seguimiento, los chicos del área explican a las personas que se llevan los plantines cómo cuidarlos, los mejores ambientes. Eso contribuye a que San Martín siga con su ambiente, con su flora típica. También lo recaudado va para asociaciones de San Martín. Después también tuvimos talleres de ecología, donde está bueno porque empezamos por la separación acá en la escuela. Tenemos la planta Sirve, y por ahí un punto flojo de la planta es la educación, ¿no? Porque somos nosotros los vecinos que tenemos que separar en San Martín, y a veces no estaba el ejercicio de hacerlo. Entonces desde la escuela con el taller la idea fue un poco trabajar la separación de la escuela, y lo que estuvo bueno es que los chicos se llevan eso a su casa y separan en su casa, y ideas que salían por ahí de nosotros desde la escuela después eran traídos por ellos. Recolectamos un montón de esto en casa, qué podemos hacer. Entonces, además, incluso hasta mini emprendimientos sacaron de ese taller porque podían reutilizar cosas que después las vendían. Después también trabajamos mucho con salidas. Hay lugares tan cercanos y parece, a veces no podemos creer que los chicos no conozcan lugares que tenemos. Este año se trabajó el año pasado ya, con un proyecto con varias áreas donde se recuperó un poco la reserva de Cobizal, se hizo cartelería nueva, se marcaron los senderos. Desde el área de ecología se apoyó un poco con las especies y el reconocimiento para poder poner la cartelería, y está a 10 minutos de acá y los chicos no la conocen. Entonces es eso, es abrir un poco la mirada a su entorno. Y para mí se llevan eso, herramientas para su vida, para su día a día, se llevan historias, se llevan momentos, se llevan encuentros y desencuentros que también son válidos, se llevan una mirada crítica. Creo que la escuela trabaja mucho para que
ellos se vayan con todas las herramientas para aplicar en su día a día para lo que quieran ser, porque nosotros no sabemos después de acá si van a querer estudiar, si van a querer seguir un oficio, una profesión. Entonces yo creo que se llevan herramientas para su desarrollo. Todo iba a ser bienvenido, que estuvieras embarazada, se acompañaba, si tenía cuestiones de violencia, muchas veces se acompañó en la denuncia. Había otras personas que por ahí tenían algún tipo de causa y también no estaba nunca ningún tipo de cuestión estaba cortado por algo de lo moral. Siempre estábamos al lado acompañando, me parece. Si el bebé era chiquito no había mucho problema porque dormía. Por ahí lloraba de hambre, le daba la teta a la mamá y seguía durmiendo. Pero los que, hacía mención Rosita, los que tenían 2 o 3 años, había que entretenerlos, sí, los hacíamos dibujar. Y yo le enseñaba las primeras palabritas en inglés también. Dibujaba el gato, cat, sí, dog, y así más o menos lo llevaba, pero bueno. Y si no tenerlo supa. Claro, y la atención duraba 15 minutos nomás, porque yo no soy maestra de jardín de infantes, costaba. Y si no, también los sosteníamos en brazos y los entreteníamos. Como contaba yo recién que una vez un profesor me dijo, no, ese chico es de acá, es de esta aula, porque yo andaba paseando un chico de una alumna que no era mía, no era mi alumna, lo había agarrado en la galería el chico y lo paseaba, pertenecía a otra aula, lo reclamaba el profesor. Sí, era complicado para los padres porque ellos por ahí se ponían, conflictuados porque el nene hacía ruido, pero bueno, era algo a lo que estábamos acostumbrados. Era una característica más de la escuela, de dar clases con los niños adentro del aula. El proyecto de guardería lo hicimos con Celsi. Claro. Acá teníamos alumnas, mamás muy jovencitas. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ir a la Pichirrayén, que hicimos todo el proyecto con Celsi, qué sé yo. Antes Celsi y Rosana Pérez habían hecho el proyecto de embarazadas, que en lugar de tener educación física tuvieran el taller de embarazadas. Eso fue único. Y de otros colegios, de otros CPM, con chicas embarazadas, empezaron a concurrir acá a hacer el taller en lugar de la educación física, digamos. Se abrió la propuesta a la comunidad. La UAF empezó a funcionar en el 2010. Y antes las mamás venían con sus hijos a la escuela. El lugar de la escuela sabemos que no es un lugar apto para nenes chiquititos. Hay escaleras, no es un lugar seguro. Entonces, desde antes que yo llegue, antes del 2008, ya había un proyecto preparado, armado, ya se había pensado esto de poder armar un lugar distinto para nuestras alumnas que venían con sus hijos. Lo que pasó es que siempre querían que la UAF el espacio maternal e infantil esté dentro de la escuela. Nosotros tenemos hecha la segunda etapa, nos falta la tercera etapa y no tenemos aulas disponibles. Entonces, lo que primero nos dio la municipalidad fue una casa de una señora que ella la cedía para que los chicos puedan ir. No nos pareció conveniente el lugar, entonces insistimos para que se abra el espacio de acá cerquita, que es a 2 cuadras. Al principio sí, las clases se daban con los chicos dentro de las aulas, pero sabemos que hasta las 11 de la noche no es un lugar seguro ni cómodo para que los chicos estén, hasta se dormían en los pupitres o entraban y salían al baño, mientras los profes estaban escribiendo en el pizarrón, ellos también escribían y hacían dibujos. Bueno, todo el mundo, no es que las puertas estaban abiertas para todos, pero no es el lugar ideal para los chicos. Entonces en el 2010 se abre una salita para 18 niños en la Pichi, que dura hasta el 2019, o sea que este es el 9º año que estamos. Siempre como la organización es siempre la misma, no nos podemos pasar de 18 nenes y nenas, y tiene que ser de año de vida hasta más o menos hasta los 9.
Entonces nosotros le decimos como espacio maternal infantil y muchas de las chicas le dicen guardería porque no está organizada ni por edades ni por actividades, ¿no? Están todos en la misma sala con 2 cuidadoras, que eso está desde 2015, que tienen su sueldo desde desarrollo de la provincia, que eso también fue muy como discutido porque siempre venían chicas nuevas, hacían entrevistas a chicas que no eran maestras jardineras. Estas chicas tampoco son maestras jardineras, son cuidadoras, pero continúan durante todos estos 5 años. Entonces las mamás, las familias, los nenes ya las conocen. Al principio era, para muchos profes y para nosotros también, era medio como un desafío venir a trabajar sobre todo al turno vespertino, porque había unos chicos bastante tremendos, no eran malos, pero bueno, había que encaminarlos un poco. Y teníamos también, me acuerdo en esa época, cuando estaba solamente primero y segundo año, teníamos chicos judicializados, que venía la policía, venían a estudiar y después, bueno, se retiraban. Así después se fue normalizando en el sentido que con el correr de los años se fueron obviamente sumando años y fueron viniendo más chicos, se ampliaron la cantidad de alumnos, de profesores, de cargos, de turnos también. Y no, a mí me encantaba venir al CPEN 57. Como director en esa época realmente uno quedaba marcado, los chicos, realmente quedaban marcados en uno porque cada uno tenía su historia, su problemática y seguramente nos dieron muchos dolores de cabeza, pero en el fondo quedaron muchas satisfacciones y muchos recuerdos lindos, ¿no? Me estaba bañando en casa a las 5, 4 y pico, el turno empezaba a las 6. Había que estar un rato antes y golpean la puerta. Por supuesto me cuenta esto mi señora, ¿no? Un chico muchacho que tendría unos 17 años, 16 en esa época, que había venido a Neuquén. Quiero hablar con el director, tengo que decirle algo, quiero hablar con el director. Bueno, ya se está bañando, bueno, al rato vuelve, ¿no? Y bueno, todavía no estaba yo listo y lo atiende mi señora y el mensaje fue, no, quería avisarle por favor que no voy a poder ir, porque me está persiguiendo la policía, tuve un problema y así que no me ponga la falta. Él realmente estaba preocupado para no tener falta. Pero bueno, tenía otro problema más grave, pero realmente quería venir a la escuela. Creo que esa era una cosa distintiva de estos chicos, se sentían contenidos. En esto realmente fue muy importante el trabajo que hicieron los profesionales de la Fundación Catalina, por supuesto con la asesora pedagógica a la cabeza acá, porque eso es lo que necesitaban en ese momento, ¿no? En esos 2 años. Y bueno, hasta que estuve 2 años en la dirección, hasta que, bueno, por razones familiares, económicas y bueno, hay cuestiones de querer volver al aula, porque realmente me gustó siempre y terminé dando clase en el aula, la dejé, pero con muchos buenos momentos, buenos recuerdos. Seguí en la escuela como profe, primero en el plan vespertino, luego estuve 1 año también en el plan de adultos cuando empezó, o al segundo año, y me ha quedado un gran recuerdo del CPEN 57. Así que bueno, nada, yo también hace un montón de años que estoy y la verdad que feliz. Vengo a dar clase con placer total. Hubo cursos, me acuerdo que hubo un curso que era perfecto, que los queríamos clonar, porque eran todos adultos, señoras y señores, más mujeres que hombres. Y me acuerdo que una vez estaba leyendo yo un cuento sobre un padre que retaba a su hijo porque había robado, y yo medio como que me emocioné porque me hizo recordar a mi papá, y todos los adultos en ese momento se generó una empatía, todos también lloraron. Fue un momento maravilloso porque nos emocionamos y fue re linda esa clase de literatura, nunca me voy a olvidar. Así que bueno, lo único que tengo que decir es gracias a esta escuela. Elegí esta escuela por sobre las demás porque, como dijo una alumna, hasta el portero te conoce el nombre. Porque pensamos en el chico como persona,
como futuro, más allá que uno los reta, y ellos ya me conocen y todos me conocen, que los reto todos los días y todo el día, pero tienen otra calidad. Bueno, un poco mi corazón está en este colegio, que elegí realmente quedarme. Siempre me sentí muy en familia y entendiendo que podía hacer un pequeño aporte desde mi lugar como profe de historia en el aula y bueno, también abriendo el corazón cuando se podía. Por eso ha pasado mucha gente por nuestra escuela y mucha gente así como ha venido se ha ido porque no encaja. Pero no encaja porque tenga un problema, sino porque tiene otras expectativas completamente distintas y creo que esta escuela se hizo y se seguirá haciendo con esfuerzo. Y si vamos a volver a preguntar qué es el 57 para mí, y el 57 es todo. Si vamos a sacar el 57, no sé qué haría, porque esto es lo que yo sé hacer. Siento que logré en estos 3 años que estoy en la institución, es mucho. Y espero que los chicos y chicas que transiten por la institución se sientan como yo, realizados. Yo me encanta dar clases y me encontré con un grupo humano, tanto en los chicos como en los compañeros de trabajo, que me sorprendió y que me da ganas de venir y de estar acá y de hacer lo que hago día a día. Entonces, la quiero muchísimo esta escuela, es mi casa. Y la verdad que pasé por todos los turnos, todas las horas, tengo todas las horas acá. Realmente, no sé, me parece una escuela muy linda, cómo creció. Sí, y aparte que es... yo creo que acá se trata mucho con los chicos en la parte humana y esa es la parte que más me gusta a mí, ¿no? Porque enseñar geografía, ¿a quién le interesa mucho la geografía? Estoy contenta de haber elegido esta escuela. Pude conocer un montón de personas más que no conocía, compañeros docentes de otros sectores, y la verdad que siento que es mi segunda casa, digamos. La gente me recibió muy bien, pese a que yo no conocía a nadie y no conocía, o sea, era mi primera vez como directora. La verdad que me hicieron sentir muy cómoda y lo que rescato del CPEN 57 es el valor humano. Siempre las personas que han pasado por esta escuela o que trabajan para los alumnos y eso es lo bueno. Es muy lindo trabajar acá, pese a que siempre hay dificultades, obviamente, como en todo, como en la vida, pero siempre encuentro una mano, un compañero, un profesor, alguna de las chicas del equipo que me apoya, que me dice una palabra y seguimos trabajando para los alumnos y para el CPEN, que es lo... Como siempre, con las grandes historias. Los orígenes del CPEN 57 están plagados de actos de grandeza, de disputas, de buenas y malas acciones. Escuchar a sus protagonistas implicó descubrir detalles ocultos, afinar historias, contradecirse y avivar el fuego. La memoria es un ejercicio volátil, y la memoria colectiva es un juego de encastres imperfectos. Pero lo que aparece una y otra vez es esa convicción del valor humano sobre lo demás, una manera diferente de impartir y sentir la educación. La historia no termina acá, sino que la seguimos construyendo día a día. De lo aprendido, sin dudas, construiremos un mañana mejor. Un saludo grande al 57 que cumple 25 años. ¡Felices 25 años! Estoy re feliz de trabajar acá en el CPEN 57. Les deseo un muy feliz cumpleaños. Tengo excelentes compañeros, todos, así que bueno, estoy muy feliz. Muy feliz aniversario para la escuela y para todos allá. Agradezco al CPEN por haberme dado la oportunidad de terminar mis estudios secundarios a pesar de ser madre, ya que en ese momento no había guardería y muchas veces pude acceder con mis hijos al aula. Quería desearle un muy feliz cumpleaños al CPEN
y darle gracias por todo lo que me ha enseñado todos estos años. Felicidades CEPEN 57. Vamos por 25 años más.